Gloria al Señor. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos? San Lucas capítulo 15. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. De nuestra segunda parábola, hace 8 días vimos la parábola del sembrador y ahora vamos a hablar acerca de la parábola de la oveja perdida. Amén. Este capítulo 15 es un capítulo que nos habla de tres pérdidas, pero a la vez de 3 encuentros. Es el capítulo del encuentro, porque nos habla de una oveja que se perdió, nos habla de una moneda que se perdió y nos habla de un hijo que se había perdido también. Cada una de las 3 cosas representan diferentes áreas en la vida de la iglesia. No todas están enfocadas a lo mismo. A veces para nosotros es un poco difícil de entrar a conocer de lleno el lenguaje de las parábolas, porque la cultura latina no es dada a las parábolas. Nosotros no somos dados a usar tantas figuras literarias para poder transmitir algo. Los hebreos la usan continuamente. Los hebreos utilizan la idiomática hebrea es muy compleja y muy cargada de alegorías, de simulaciones, de parábolas, de refranes. Por eso le fue tan fácil, inclusive, hermano, escribir un libro de solo refranes. Proverbios es un libro de puros refranes que muchos de ellos se aplican a la vida secular. Como nosotros decir aquí en Colombia, decir hijo de tigre sale pintado. Y de pronto alguien comenzara a recopilar todos los refranes y entonces armarse un librito. Así lo hizo Salomón. Salomón recopiló muchos refranes y compuso otros. Dice la Escritura que Salomón llegó a escribir muchísimos 10,000 proverbios y 1,005 cantares. Dice que llegó a disertar a componer desde una planta que nacía en la pared hasta el árbol del Líbano. Entonces, imaginémonos desde la vida de Salomón, vamos ahí a imaginarnos que la idiomática hebrea es extremadamente extensa. Y a veces nosotros tomamos aquellas parábolas y algunas veces las enfocamos mal, porque vuelvo y repito, no es nuestra manera de hablar, no es nuestra manera de nosotros hablarnos y reflexionarnos unos a otros. Vamos a mirar, hermanos, 2 tipos de personas dentro de esa parábola, 2 tipos de personas. Y yo quiero ponerle como un nombre a cada persona, y es un nombre de pronto un poco gracioso, y quiero ponerle
a la número 1 el club 1 y a las 2, al número 2 el club 2. Y vamos a darnos cuenta, hermano, en dónde estamos nosotros, si estamos en el club 1 o en el club 2. Porque la parábola comienza precisamente porque el club número 2 comenzó a invadir el número 1. El versículo 1 está hablando de la gente del club número 1, dice, se acercaban a Jesús, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos los publicanos, ¿cierto? No dice que se acercaba uno. No dice que a Jesús se acercaba uno, sino que se acercaban todos. ¿Y quiénes eran esos señores publicanos? Eran israelitas que se habían vendido al imperio opresor de Roma. Y entonces se habían vendido al imperio opresor de Roma. Ellos tenían un salario básico de Roma, pero también aprovechaban la oportunidad, ya que Roma les había concedido una ciudadanía romana, les habían vendido también una ciudadanía romana, de manera que el imperio les ofrecía protección a ellos. Entonces ellos abusaban de esa autoridad que se les había dado a ellos y cobraban más de lo que debían cobrar. Cobraban el impuesto real de Roma, pero de ahí le hacían otras añadiduras y salían cobrando hasta 2 veces más de lo que cada israelita debía pagar. ¿Por qué? ¿Qué era lo que los israelitas pagaban? Pagaban la renta por la casa, por la propiedad, pagaban la renta si eran comerciantes, pagaban una renta por el servicio del culto también a Roma. Y muchos de ellos, los que eran comerciantes, tenían que pagarle a Roma el uso de las carreteras. Porque gracias a Dios, lo que usted y yo disfrutamos hoy día, las vías, las avenidas, calles, carreras y todo lo que nosotros utilizamos para desplazarnos, gracias a Dios y a la ingeniería romana lo tenemos nosotros. Los romanos fueron los primeros a través de todas las civilizaciones en hacer vías pavimentadas. ¿Cómo lo hacían? Con trozos de mármol. Hacían sus vías amplias. Y entonces ellos vieron históricamente, ellos vieron un negocio muy pulpo en que los comerciantes que querían desplazarse rápidamente de un país, de una ruta a otra, pudieran usar las vías de ellos. Y ahí es donde nacen los peajes, hermanos. Los peajes nacen allá, por la parte de Asia, de Europa. Los romanos se hacían en diferentes tramos y le cobraban a los comerciantes. Y si de pronto alguien era sorprendido caminando por la carretera y no pagaba, entonces los romanos le obligaban a llevar la maleta y caminar un tramo llevándole la maleta o llevando la carga que ellos tenían que llevarse, la ponían al infractor. Entonces, los señores publicanos se pasaban de la autoridad y por ese abuso todo israelita odiaba a los publicanos. Los odiaban porque eran injustos. Los odiaban porque en vez de estar lejos de Roma, ellos se habían vendido. Hacían fiestas con los soldados romanos. Les guardaban las ropas, los ropajes. Guardaban armas de los soldados romanos. Entonces, todo israelita veía de una forma traidora a todos los publicanos. Nadie se quería juntar. Ningún israelita se juntaba con los publicanos porque los veían que eran traidores. Y luego dice que también habían pecadores. ¿Habían qué, hermanos? Y luego los publicanos no eran pecadores. Pero ahora, ¿quiénes son estos señores? Era alguien peor todavía que los publicanos. Peor todavía. ¿Quiénes serían, si vamos a contextualizar
a la ciudad de Neiva, si vamos a contextualizar la población de Neiva, ¿quiénes serían los pecadores de Neiva? Diríamos, los publicanos serían los señores que están de pronto en las administraciones, que no están distribuyendo los heraldos de la nación bien en Neiva. Digamos que esos sean los publicanos, pero ¿quiénes serían los pecadores entonces? Trabajadoras sexuales. ¿Quién más? Atracadores. ¿Quién más? Bueno, la hermana dice que de pronto personas que estén ayuntándose en el mismo sexo. Bueno, había otro tipo de personas que hacían cosas diferentes a los publicanos. La Biblia los denomina pecadores, pecadores. Entonces, esa gente que era un poquito aislada, repudiada por toda la sociedad israelita, dice que tenían algo bueno. ¿Qué tenían? Deseos de oír al Maestro. Deseos de oír a Jesús. ¿Y a ustedes les parece bueno eso, hermano? Bueno, yo pensé que se iba a emocionar, porque los pecadores y los políticos corruptos del tiempo de Jesús, dice que se juntaban todos a escucharlo a él. Hermano, a mí me parece eso muy maravilloso. Porque el Señor no tenía que ir de oficina en oficina a buscarlos, ni tenía que ir de bar en bar buscándolos. Dice que ellos buscaban a Jesús y venían todos porque tenían una sed de oírlo. Qué bueno es cuando esa sed se despierta en nosotros, hermano. ¿Cierto? Y estaban buscando lo que a Dios más le agrada del ser humano. ¿Qué es lo que a Dios más le agrada del ser humano? Que lo escuchen, que lo oigan. Por eso cuando Jesús hablaba sus parábolas, terminaba en muchas de ellas diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y estos que eran pecadores, dice que venían a eso, a ponerle el oído a Jesús. El capítulo 28 de Deuteronomios da una lista detallada de todo lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Se llama bendiciones de la obediencia. Una lista detallada. Dice que seremos benditos al de entrar, al salir, al irnos para el campo, al irnos para la ciudad. Benditos serán nuestros hijos, bendito será la semilla que plantemos en nuestra huerta, que será bendita, bueno, nuestra cuenta bancaria. Todo, hermano, que seremos bendecidos por todas las naciones. Todas las naciones van a desear lo que los hijos de Dios tienen. Pero, hermano, solamente dice que hay una sola condición para que toda esa bandeja de bendiciones caigan sobre nosotros, y es: tan solamente si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír tiene un efecto poderoso, hermano. Por eso la Biblia dice que Pablo dijo: la fe viene por el oír. No dice que la fe viene por leer, porque hoy día tenemos la forma de leer, pero la Biblia no dice la fe viene por el leer. La fe viene por ver. Porque la gente quiere que le mostremos evidencia. La gente dice: muéstrame evidencias y creo. Muéstrame evidencias y creo. Pero la fe se desarrolla a través de nuestro oído. Por eso es importante, cuando usted se va a sentar a escuchar la palabra de Dios, mire al lado de quién se va a sentar. Porque suelen haber personas que son inquietas a la hora de sentarse a escuchar. Y trastornan el buen oído, trastornan la manera sana de nosotros oír la palabra. Argumentando un poco más, hablando, diciendo, perturbando.
La Biblia dice que este primer club o este primer grupo que se denominan pecadores y publicanos se acercaban para oír a Jesús hablar, para oír la voz del Maestro. Qué bueno, hermano. En la mesa del Señor, y quiero hablar, hermano, que la mesa culturalmente para los hebreos era un altar social muy indispensable. La mesa para los judíos es un altar, es innegociable la hora de la comida, especialmente las cenas. No sé si usted ha notado en los evangelios que a Jesús le gustaba participar de cenas. Y se ha notado, hay varias cenas donde Jesucristo fue. Y hay unas cenas, y en la mayoría de ocasiones uno nota, yo he notado que hay algo particular en esas cenas, y es que el Señor se autoinvitaba. ¿Usted alguna vez ha compartido con alguien que se autoinvite? Que de pronto llegó a su casa, uy, hermana, eso se ve como rico, venga, sirva a ver un poquito, yo pruebo. Que de pronto usted llegue con una gaseosa y de pronto llegó alguien por detrás con un vaso. A ver, hermana, écheme un poquito a ver a qué sabe eso. Algo curioso es que el Señor se autoinvitaba, pero hermano, esa autoinvitación era positiva. Era positiva. ¿Por qué? Porque los judíos son generosos a la hora de comer. Son generosos, no son de los que llega la visita y va y le pone una tapa y una piedra encima para que ni el olor disfruten. Sí hay personas así. Hay personas que ya tienen ya la mitad del almuerzo y de pronto llegó alguien y prefieren vaciar toda la olla y ponerle una tapa y de repente una piedra encima. Hermanos, era positivo porque los judíos son muy, muy extensos, muy amables a la hora de comer. Son tan amables que cuando se casa un joven, una pareja en Israel, el convite son 7 días. Entonces hay que pensarlo muy bien para casarse y hay que pensarlo muy bien para ir a una fiesta de bodas. Porque el invitado tiene que disponer 7 días para estar acompañándolos. 7 días. Y van y comen y por eso ellos utilizaban, los judíos utilizaban un ritual que era el desposorio, que cuando dicen que estaba desposado era porque ya estaban en compromiso. Pero ese desposo duraba 1 año. ¿Y en ese año qué hacían? Bueno, las suegras estaban engordando cantidades de gallinas. Los suegros estaban engordando chivos y ovejos. Estaban engordando vacas. 1 año preparando la comida de 7 días para todos los invitados. ¿Cómo les parece? Nada parecido a nuestra cultura, que uno va a una invitación, hermano, y le dan una taza de ponqué que uno la mira y mira al hermano al otro lado. Sí. Parece el papelito que usábamos en la escuela para hacer los mapas, el papelito que le llaman el calcante. Así es nuestra cultura, hermanos. Pero el Señor no difería con la cultura porque Él se autoinvitaba. Y sabe que cuando Él decía, yo necesito ir a tu casa, pero no voy solo, voy con 12 más, somos 13. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece? La autoinvitación del Señor, pero no somos sino 13. Pongan 13 platicos más a la mesa. Tremendo, ¿cierto, hermano? Por eso, hermano, en la escena del capítulo 19 de Lucas, cuando él llega donde un publicano, que era el sheriff, el jefe de todos, de toda la pandilla, se llamaba Zaqueo, ¿cierto? Hermano, en la historia de la Biblia, los nombres tienen un significado. Todos los nombres hay que prestarle atención. Porque cuando Zaqueo le preguntaban, ¿y usted qué hace? Él dice, no, yo saqueo.
Saqueo. Se llamaba Saqueo y le había saqueado los bolsillos a la nación. Porque la Biblia dice que era rico. Que era un hombre rico, pequeñito pero rico. Entonces cuando Saqueo es hallado por Cristo, la Biblia dice que el Señor le dijo, Saqueo, me es necesario entrar hoy en tu casa. Y dice que bajó a prisa. Y dice que se fue a prisa. Ese Saqueo me llama la atención porque esa palabra es muy enfática. Que se dio prisa para subir, se dio prisa para bajar, se dio prisa para ir a la casa y se dio prisa para recibir al Señor también. Nos da a entender que no era un hombre viejo, que era un hombre más bien enérgico todavía y que todavía tenía facultades motrices para subir, bajar, correr. ¿Por qué se bajó deprisa del árbol y arrancó deprisa para la casa? Porque había que alistar 13 platos de comida más. 13 platos de comida más. El maestro y todos los 12 discípulos. La mesa, hermanos, les dije que la mesa para los judíos es un altar social. O sea, es innegociable. Innegociable. ¿Sabe que para ellos no funciona tanto las comidas rápidas? Los fritos y las comidas de calle poco funcionan allí. Allí hay establecimientos así, pero son para atención de extranjeros. Pero los natales, para ellos no funciona tanto ese tema de comer en la calle porque ellos miran la mesa de la casa como un altar donde no solamente se habla de lo que pasó en el día, sino que invocan a Dios a la hora de comer. Por eso estaban muy preocupados los fariseos y los escribas porque dice que a estos pecadores recibe y con ellos come. La mesa representaba, o para ellos la mesa representa la manera de identificación de alguien. Si tú comes en la mesa con este porque son iguales. Si usted come en la mesa con este, entonces porque ambos tienen congruencia en lo que piensan, en lo que hacen, son del mismo arte, son del mismo oficio, tienen un pensamiento igual. ¿Sí me hago entender? Hermano, ¿con quién vamos a dejar un poquito al lado al Señor Jesús y a los discípulos? Vamos a dejarlo un poquito al lado y ahora vamos a entrarnos un poquito en la vida cotidiana de iglesia de nosotros. Yo quiero preguntarles, ¿con quién se está sentando usted? ¿Con quién se sienta usted? Si vamos nosotros a mirar al Señor, Él no escoge. Porque no todos los fariseos eran malos. No todos eran malos. Hay que ser claros que habían fariseos temerosos de Dios. Habían muchos fariseos, encontramos al menos encontramos 3 que dice la Biblia que eran principales, pero eran temerosos de Dios. Número 1, Jairo. Número 2, Nicodemo. Y número 3, José de Arimatea. Eran fariseos, pero las acciones de ellos no igualaban a la hipocresía de los otros. Entonces no hay que echarlos todos en el mismo costal. Estos fariseos se habían metido allá a la cena. Se habían colado a la cena también, pero no para oírle. Se habían metido a la cena, pero no con la intención de escuchar la voz del maestro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban escuchándose la propia voz de ellos. Cuando murmuraban, cuando criticaban. Hermano, ¿con quién se está sentando usted? ¿Usted está escogiendo con quién sentarse? ¿O está sentándose con alguien que necesita una palabra especial? Si el maestro nos dejó una lección muy objetiva y es que él se sentó con las personas que todo mundo los miraba mal.
con las personas que todos los habían rechazado, con las personas que tal vez no se le veía ninguna oportunidad social. Todos lo rechazaban, a los pecadores, todos rechazaban a los publicanos, pero el Señor se sentó a comer con ellos. Tiene mucho que ver, hermano, con lo que a veces nosotros hacemos. Yo comparto con este porque este piensa igual que yo. Como con este y comparto con este porque es que este me lleva la idea en todo. Como y comparto y quiero ser parte del mismo equipo con este porque es que este se somete a lo que yo le digo. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Cómo estamos escogiendo nosotros las personas con las que vamos a compartir? Y las estamos escogiendo de una forma bastante egocentrista, siempre buscando mi beneficio, mi pensamiento, mi fortaleza. Pero el Señor lo hizo de forma diferente. Qué bueno es, me agrada, hermano, en los evangelios me agrada ver la manera contracultural de Jesús. Esa manera como Él trabaja en contra de la cultura dañosa que tenían allí los judíos. Él no escoge al que piensa igual a Él. Él no escoge al que tiene un testimonio igual a Él. Él no escoge a los que la sociedad amaba. Él escoge a todos los desechados de la sociedad. ¿Cierto? ¿Cómo estamos escogiendo nosotros las personas para cambiarlas? Antes, hermano, si nosotros pudiésemos abrigar a aquel que está un poquito relegado, si pudiésemos acercarnos a aquella persona que no ha venido a la iglesia, a aquella persona que piensa diferente, a aquella persona que en muchas ocasiones dice, no me gusta eso que usted hace, no me gusta como lo dice, no me gusta como lo hace. Hermano, por eso el evangelio a veces estrella de lleno con el ego humano, porque es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Todo lo contrario. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? En la mesa del Señor hay puesto para todos los amigos, hay puesto para nosotros. Un día el Señor nos invitó a esa mesa también. Un día estábamos por allá distraídos en el trabajo, distraídos, pensando en la maldad, pensando en el pecado, pensando totalmente con la mente puesta en lo terrenal. En el sistema, como dijo Salomón, en el sistema debajo del sol. Estábamos allá, pero un día el Señor dijo, ven a mi mesa, vamos a comer a mi mesa. Vengan a mi mesa. El Señor invita a toda la humanidad a participar de su mesa. Invita a todos los pecadores a comer de su mesa. Lo único que Dios quiere que el hombre entienda es que en esa mesa está el único pan que puede ayudarle para la vida eterna. Ahí se encuentra, amado hermano, ese pan que nosotros necesitamos para la vida eterna. El versículo 3 dice que entonces el Señor le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Hagamos un pare ahí, hermano. Me llama la atención, hermano, es que este hombre tenía unas ovejas tan disciplinadas, que no sé si usted se ha notado dónde dejó las ovejas. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde dejó las ovejas? En el desierto. Le pregunto, amado hermano, usted sabiendo que las ovejas son animales susceptibles, las ovejas son animales torpes que no tienen ningún instinto de defensa. La gran mayoría de animales tienen un instinto de defensa. Unas muerden, otros tienen cachos, otros patean. Algunos animales hasta tienen glándulas que emiten sustancias olorosas, putrefactas. Algunos animales
emiten sustancias que enceguecen al depredador. Otros animales tienen un sistema de camuflaje que se paran al lado de una roca y son muy parecidos, el pelaje, el cuerpo, la simetría del cuerpo. Pero cuando vamos a ver a la oveja, vamos a ver que es un animal torpe. Es un animal que tiene, entre los pocos animales, tiene muy poca coordinación para ellos autoguiarse. Una oveja no sobrevive si no hay un guía, un pastor que los esté guiando. Es lo que yo quiero decirles. Pero este pastor tenía unas ovejas tan disciplinadas, que se fue y las dejó sueltas en un desierto. Las dejó sueltas. Él no fue a llevarlas a un redil, que el redil era un cerco de piedra. Y a mí me llama la atención, es porque este hombre no dice, voy a guardar las ovejas. Porque él no dice, voy a guardarlas y luego sí me voy a buscar la que se perdió. Dice que las dejó ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque él contaba que esas ovejas estaban tan disciplinadas que si él les decía, espérenme aquí, mis niñas no se me van a mover. Me esperan hasta cuando venga y se van a quedar acá en este prado y no se me van a mover. Él contaba con unas ovejas tan disciplinadas que le hicieron caso. Le hicieron caso, se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué la oveja se puede perder? ¿Por qué una oveja se puede perder en el desierto? ¿Por qué se puede perder? Porque las ovejas en las tierras de Palestina, especialmente las ovejas que son pastoreadas en el desierto de Judea, el desierto de Judea tiene muchos relieves. O sea, tiene montañas, tiene picos, tiene valles, tiene caídas. Y en las horas de la tarde y en la mañana cae una densa niebla sobre aquel desierto, de manera que no se ve casi nada. Entonces, los pastores tenían que ir siempre adelante de las ovejas, mirando y observando el camino, para que ninguna de ellas fuese a caer a un vacío, para que ninguna de ellas se fuese tal vez a una barranca. Y entonces los pastores siempre van adelante, buscando la mejor ruta, la ruta más segura para su rebaño. ¿Cuándo se puede perder una oveja? Es normal que las ovejas se pierdan, pero lo normal no es que la oveja se quede callada. Cuando las ovejas se pierden, normalmente ellas comienzan a bramar y braman, porque siente que está en peligro. Esta oveja, hermanos, no hizo eso, no bramó. Entonces, cuando él cuenta las ovejas y se da cuenta que falta una, dice la Escritura que la deja ahí en el desierto y se va a buscarla. Se va a buscarla. Y hermano, y algo asombroso es que nosotros, cuando estudia uno la historia de las ovejas, del pastoreo en Israel, ¿cuánto creen ustedes que vale una oveja? ¿Cuánto creen que vale una oveja rebelde? Una oveja rebelde en Israel no vale nada. No vale nada. Las personas que van a hacer cambios, van a negociar ovejas, preguntan primero qué tan sometida al rebaño es la oveja. ¿Qué tan sometida y qué tan sociable es la oveja con las otras? Y entonces le dan la descripción. No, la oveja es una oveja muy sociable, es muy mansa, es una oveja que aprende a la voz del pastor rápidamente, es una oveja, y nunca la pagan de contado. Ellos no pagan de contado la oveja, se la llevan para probarla. No arriesgan la inversión. Ellos se llevan la oveja y después de algunos 15 días o un mes,
Entonces vuelven otra vez y dicen, es verdad, lo que usted nos ha dicho de su oveja es verdad. ¡Qué oveja tan mansa! Vale el dinero que usted me pidió. Estoy satisfecho y con todo gusto, mire el dinero que usted pide por ella. Pero una oveja rebelde no vale absolutamente nada en Israel. No vale nada. Porque ella se va a encargar de tratar de contaminar a otras. O posiblemente pierda el dinero la persona que la compró. Cuando la persona o cuando los pastores han intentado diferentes métodos para que la oveja se someta al redil y ella no tiene el carácter para hacerlo, ellos tienen que aplicar disciplinas bastante duras con ellas. Una de las primeras maneras de enseñar a la oveja a estar sujeta a ellos o sujeta al rebaño es que normalmente hay una oveja que es la más antigua y que es la que ya conoce todo el recorrido. Entonces le amarran esa oveja que es rebelde, se la amarran al cuello de la matrona, de la que es más antigua, para que aprenda sujeción. Pero sin embargo esa oveja todo el día y toda la noche trató de arrastrarse a la más antigua. Y entonces tiene que aplicarle una disciplina. Cuando las ovejas se pierden, cuando reinciden, se pierde una vez, van y la buscan, la traen, la incorporan otra vez al redil, pero ella reincide, se vuelve y se vuelve. Entonces los pastores aplican la disciplina fuerte y es tomar la vara y en un descuido de la pobre oveja le parten, le quiebran una de sus patas. Le quiebran una de sus patas. Y después de que le quiebran sus patas, dice que el pastor llega, la abraza, la besa, le besa el hocico, le besa las orejas y le dice, mi oveja, esto lo hago porque te amo. Abro un paréntesis, hermano, esto es aplicable solamente de Dios hacia nosotros. Por favor, no lo vaya a hacer. Pero el pastor se agacha y el pastor abraza a su ovejita con mucho cariño, con mucha ternura, y el pastor le habla, yo soy tu pastor, yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar de comer, tranquila que yo te voy a dar la bebida, yo voy a entablillar tu pata. Y de ahí, hermano, que la Biblia dice la palabra de Dios que cuando la encontró se la llevó en los hombros. Por eso dice que se la llevó en los hombros, porque él le aplicó la disciplina que todo pastor le aplicaba a ella. Se la puso en los hombros. Hermano, y dice que se la puso en los hombros y salió gozoso. ¿Sabe usted cuántos kilos puede llegar a pesar una oveja en Israel? Sí, una oveja ya adulta. ¿Cuánto puede llegar a pesar? 70, 75 kilos. ¿Y cuántos de los varones que están aquí se ponen 60 o 70 kilos al hombro y se va gozoso por el camino? Yo no sé si usted se ha puesto muy gozosa, hermana o hermano, después de ponerse un poco de kilos al hombro y se va gozoso, feliz. Uno no se va gozoso, uno se va queriendo llegar rápido. Queriendo llegar rápido para soltar la carga. Pero este hombre iba feliz con esos 70 kilos al hombro. Contento. Hermano, todo lo que el pastor hace, lo hace por amor. Todo lo que el pastor hace, lo hace con una gran dedicación. Y esa dedicación es, la amo, la amo. Y se cumple lo que Pablo dice acerca del amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Roi. Y Jehová Roi significa Jehová es mi pastor.
Jehová es mi pastor. Y como pastor a veces nos aplica también a nosotros una disciplina. Cuando nos queremos salir un poquito, el Señor también nos da con su vara. Y entonces llegamos también cojeando a la iglesia. Porque su vara fue aplicada, su disciplina. No todas las veces el amor de Dios se manifiesta en el perfil de ternura. El amor de Dios tiene también su perfil de disciplina. Y en ese perfil de disciplina, a veces perdemos cosas que amamos. Perdemos cosas que las anhelamos mucho y el Señor nos dice, como no estás caminando bien, como no vas detrás del rebaño, te has salido y nos parte un poquito la patica, hermano. El Señor tiene todos los recursos para hacernos volver otra vez, hermano. Esta oveja dijo, estoy cansada de ese pastor, cansada de que todas las mañanas nos haga formar, cansada de que todas las mañanas nos dé indicaciones, cansada de que diga de ese pasto no, de esa agua no, van a tomar agua de la otra quebrada. Y entonces decidió irse lejos del pastor. Pero hermano, yo le hago una pregunta, ¿a dónde iremos que no esté el Señor? ¿A dónde huiremos de su presencia? Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y Nínive quedaba hacia el oriente. Nínive quedaba en la ubicación geográfica hacia el oriente, pero resultó que él tomó una nave para el occidente. Tarsis es un puerto de España. Mientras que Nínive quedaba hacia el Golfo Pérsico. O sea, totalmente opuesto a lo que Dios le estaba mandando. Y dice que se fue huyéndole a la presencia de Dios. Y ya usted conoce la historia. El libro de Jonás teológicamente se conoce como el libro de las preparaciones de Dios. Porque en ese libro usted va a encontrar que dice que Dios preparó un viento, una tempestad en el mar. Luego dice que Dios preparó un gran pez. Luego dice que Dios preparó una calabacera. Luego dice que preparó un gusano y luego dice que preparó un sol que le hirió la cabeza a Jonás también. El libro de las preparaciones de Dios. Huyendo de la presencia de Dios, pero el Señor permitió que lo tiraran al mar y allá debajo del mar estaba Dios. Debajo del mar estaba Dios. Allá en el vientre del pez ayunó Jonás 3 días. Tanto la ballena como Jonás ayunaron 3 días y 3 noches. Huyendo allá estaba Dios. Levante su mano y adore al Señor. Y sabe, hermano, que los historiadores han encontrado, los arqueólogos y luego los historiadores han reformado toda la historia a través de ordenador. Y dice que la predicación de Jonás jamás hubiese tenido tanta eficacia si él no hubiese sido tragado por la ballena. Eso dicen los historiadores, no los pastores evangélicos. Porque a veces uno como pastor arremete contra eso, pero no busca el plan de Dios en eso. Y los historiadores dicen que aún los arqueólogos han encontrado en las ruinas de la antigua Nínive, han encontrado las inscripciones entalladas en piedra, donde se ven los muñecos o la figura de alguien en el piso y un pez con la boca abierta.
Porque resulta que los asirios adoraban a un Dios que era mitad pescado y mitad hombre. Y entonces cuando ellos vieron que en las playas de su país fue vomitado un hombre, porque la tradición dice, la tradición oriental dice que los natales de aquella tierra, los pescadores, vieron cuando se levantó la ballena y vomitó, salió de la boca Jonás. Y entonces los ninivitas tomaron a Jonás como alguien que venía directamente del Dios que ellos creían que era mitad pescado y mitad hombre. Creyeron que era un mensaje de ese Dios. Mis hermanos, Dios tiene las maneras para hacernos regresar, para hacernos volver. Tal vez usted ahorita mismo esté pensando, ¿qué hay que hacer con el hijo, con el esposo, con la esposa? ¿Qué hay que hacer? Y tenga usted miles de pensamientos sobre alguien que se apartó. Tranquilo, hermano, tranquila. Dios sabe cómo hacernos volver. Dios sabe cómo hacernos regresar. A los israelitas les costó bastante caro haberse puesto de idólatras y adorar a los Baales. A ellos les costó muy caro, porque Dios les levantó a Nabucodonosor y se los llevó desde las tierras de Judea, se los llevó hasta Babilonia. Pero no se los llevó de cualquier manera, hermano. No se los llevó de cualquier manera. La historia dice que le colocaron garfios. Miren lo crueles que eran los babilonios. Le colocaron garfios en las quijadas a todos los hombres. Y dice que un solo soldado, la historia dice que un solo soldado babilonio, uno solo se encargaba de llevar a 20 hombres. Se agarraba la cadena y se la ponía sobre el hombro, iba caminando y todos los demás venían unidos de la quijada con anzuelos y con las manos amarradas atrás. No había forma de quitarse el garfio que llevaba en las quijadas. No había forma porque todos llevaban las manos amarradas. Y un solo soldado cargaba hasta 20 presos. Cuando voluntariamente se les invitaba al culto, no queremos ir. Vamos a la casa de Dios, vamos, no queremos ir. Pero vino el diablo y se los llevó y no podían decir nada. Pero saben, hermanos, que ese duro trato, ese tratamiento horrible, fue lo único que desligó, que arrancó de cepa, de raíz, la idolatría del corazón de los judíos. Fue eso. Usted los mira desde el tiempo de Moisés. Desde que Moisés los sacó de Egipto, fue una lidia. Fue bregando, fue complicado, hermano, porque en todos los tiempos habían idólatras dentro de Israel. Todo el tiempo. Siglos, milenios. Y Dios hablándole y hablándole y hablándole hasta que Dios dijo, definitivamente no se pudo con el cayado. El cayado, hermano, es una vara que en la parte de arriba, en la extremidad superior, tiene un garfio bien abierto, y con ese cayado es que se dirigen a los corderos. Cuando el corderito quiere salirse, le enganchan el cuello y dice, un momento, no es por ahí. Y con ternura lo integra otra vez a la manada. Pero resulta que Dios quiso a través del cayado, a través del amor, corregir y encaminar a Israel, pero ellos no quisieron. Entonces Dios permite en el año 590 antes de Cristo, Dios dice, la única manera es soltarles a un gran tiburón. Les voy a soltar a Nabucodonosor. Y esa fue la única manera. Desde ahí en adelante, nunca jamás los israelitas volvieron a ser idólatras. Nunca más.
Sí, mira, hermano, cómo la disciplina nos hace caminar derechos. Lastimosamente nosotros los seres humanos siempre estamos de forma indirecta pidiendo corrección. De forma indirecta. Pedimos, anhelamos, necesitamos corrección. Recuerdo una sobrinita de mi esposa, hace algunos como 1 o 2 meses. Estábamos con mi hijo almorzando allá donde un familiar de mi esposa y de pronto una sobrinita que tiene como de 3 años, 4 añitos. Estaba haciendo algo incorrecto y entonces el papá de la niña se fastidió tanto que había una cubierta donde meten el machete, la cubierta que se amarra. Entonces la cubierta estaba vacía, no tenía el machete. Entonces él cogió la cubierta y dijo, venga para acá que ya estoy fastidiado con usted. Y nos llamó la atención es que la niña se sorprendió toda y la niña dijo, no, papi, no me pegue con eso tan duro, espere, le busco algo blandito. Estaba tan indignado porque la niña estaba haciendo tantas travesuras, estaba tan indignado que cuando ella le dijo así, no, papi, por favor no me pegue con eso tan duro, espere, le busco algo blandito. Enseguida cambió el semblante y entonces también se puso a reír con nosotros. Nosotros queremos eso, que Dios no nos pegue duro, que Dios no nos corrija duro, y nos provoca como darle la opinión a Dios. Señor, quiero que me corrija de esta manera. Quiero, Señor, que usted me corrija de manera que a mí no me duela ni que vaya a tener ninguna pérdida. Pero eso es imposible porque dice la Escritura que la disciplina de Dios al comienzo parece ser motivo de tristeza, pero a lo último dice que es un motivo de grande gozo, nos trae gozo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hermanos, dice la Escritura que el padre que ama al hijo lo disciplina. Un padre que no discipline a su niño, que no haga nada, absolutamente nada, porque el niño llora, porque para que el niño no le diga que no lo quiere. Porque yo cuando era niño, especialmente la disciplina de mi mamá, mi papá con la mirada arreglaba todo. Mi papá tenía una mirada mágica, no sé. Sí, una mirada mágica. Y mamá tenía un poder en los dedos increíble, hermano. Sí. Tenía unos dedos delgaditos, pero tenía un poder esos dedos. Sí. Con 2 deditos nos controlaba cuando llegaba a visita o cuando nos llevaba, nos sacaba y de pronto nos poníamos a hablar, a reírnos en el momento que estaban hablando. Ella sencillamente sacaba sus deditos y uno sentía era como un rayo que le pasaba el brazo. Y de inmediato se quedaba uno calladito, quietico. Mi papá con la mirada lo arreglaba todo. Desde que él nos mirara, enseguida todo el mundo se quedaba callado y todo el mundo, sí señor. Nunca nos pegó, pero con la mirada lo decía todo. Lo decía todo. Pero mi mamá nos corregía bastante. Con palos, con correas, con piedras, con lo que tuviera en la mano. Sí. Con todo, hermano, con todo. Y habíamos unos que nos ganábamos más disciplinas que los otros. Y entonces inventábamos cuentos, mentiras para malinformar para que a esos 2 que casi no le pegaran también. Cuando uno es disciplinado, a veces uno quisiera que a todos también pasaran por ahí. Señor, ¿por qué a mí? Solo a mí, Señor. ¿Le ha dicho usted eso a Dios? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué? Hermano, ese moldecito donde usted y yo estamos, ese moldecito fue preparado desde antes de nosotros nacer. Ese moldecito estaba preparado ahí. Ya, el Señor sabe, no le diga, ¿por qué? ¿Por qué? Yo llegué, yo en mi mente inmadura e infante, yo llegué a odiar a mi mamá. Yo llegué a odiar a mi mamá y yo decía, esta señora no me ama, no me quiere, no me ama.
Quiero crecer e irme de esta casa, decía yo. Quiero irme, yo la llegué a odiar. Porque, hermano, a veces estábamos en la mesa y con que el uno mirara al otro y nos daba risa, de una vez, vengan ustedes dos para acá. Y y no sabíamos ni por qué. No sé, a veces nos acordábamos de algo gracioso y de pronto uno levantaba la mirada y miraba al otro y el otro le daba risa. Y de alguna vez nos sacaba y por allá, cuando se escuchaban los chancletazos por allá. Entonces yo llegué como niño a odiar a mi mamá. ¿Pero por qué me hace eso? ¿Por qué tiene que pegarme si yo no he hecho nada? Pero hermano, gracias al Señor por las disciplinas. Gracias a Dios por las disciplinas que nos acercan a Él, que nos sostienen ahí firmes. Esta parábola de la oveja no aplica a los amigos, está aplicando más a la iglesia, aplica al pueblo. Y luego dice, al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Oye, hermano, definitivamente eso lo hace solo el Señor, en su amor y su gracia. Solo su amor y su gracia. O una oveja que no valía nada comercialmente, no valía nada, pero al momento en que él dejó las 100, esa llegó a valer todo el rebaño. Cuando tenía él las 99, esa oveja no valía nada, porque tenía 99. Pero cuando él dejó las 99 y se fue por una, esa una llegó a valer lo que valía todo el rebaño. Ese es el amor de Dios, hermano. Él vino a buscarnos. Y dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. El último. Oiga, hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos nombres con que los hebreos se identificaban con Dios. Muchos nombres. Jehová Jiret, que significa Jehová proveerá. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová Roy, Jehová es mi pastor. Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Jehová Shalom, Jehová mi paz. Jehová el Shaddai, Jehová, el todo. Gloria a Dios. Bueno, ahí resucitó. Estamos diciendo que habían muchos nombres que identificaban las virtudes del Señor. Muchos nombres. Pero el último de los nombres que fue revelado para Israel, el último de los nombres que fue revelado para el pueblo, es el que el ángel le trajo a José. El último nombre que se conoce en la Biblia revelado a los seres humanos, el que el ángel le trajo a José y pondrá su nombre, Jesús. En hebreo se pronuncia Yeshua. Yeshua. Y Yeshua quiere decir Dios tu Salvador. Dios tu Salvador. Eso quiere decir Yeshua o Jesús. Traduciéndolo al español, Dios tu Salvador. ¿Cuántos se gozan porque Él es nuestro Salvador? Oiga esto, hermano, y el Señor se goza más siendo Salvador que siendo sanador. Se goza más siendo Salvador que siendo pastor.
Se goza más siendo salvador que siendo proveedor. O sea, si me hago entender aquí. Por eso dice la Escritura que habrá más gozo. Imagínese, hermano, si el cielo está lleno de gozo y todavía hay una añadidura más, entonces uno se pregunta, yo me preguntaba esta tarde y decía, bueno, pero ¿será que todavía, tras de que el cielo es lleno de gozo porque no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor, allá las deudas se van a acabar? Y yo decía, bueno, se supone que aquí en la tierra todo lo que yo estoy nombrando es lo que nos trae aflicción. Que un hijo es rebelde, que vienen a cobrarme el arriendo y no tengo, y bueno, pero en el cielo no hay eso. Entonces yo decía, se supone que allá debe estar todo el mundo lleno de gozo. Pero cuando la Biblia dice, y habrá más gozo todavía, entonces yo digo, entonces que el cielo no está lleno de gozo tan completo, no hay una plenitud de gozo, ¿por qué dice que hay más gozo todavía? ¿Cómo les parece, hermanos? La Biblia nos dice que hay más gozo porque Dios se goza más en ser salvador que en ser proveedor, que en ser sanador, que en ser, bueno, todos los demás nombres y títulos que el Señor tiene. Al nombre de Cristo. A su nombre. Escuché, hermano, la anécdota de un hombre que cuando era niño, cuando tenía 6 años, vio una película que estaba de estreno en ese entonces. Él fue al cine, lo llevaron los papás al cine y vio una película donde el perrito protagonista se llamaba Tristón. Bueno, y luego que pasó la película, comenzaron a salir comerciales y a salir bolsos y camisas y todo lo de Tristón. Y entonces salía un videojuego, dice que en ese entonces salió un videojuego y en el videojuego era un camino donde tenían que buscar la salida para llegar a una casa. Y el muñequito que habían puesto en el laberinto era la figura del perrito Tristón. Y entonces el juego se llamaba Salven a Tristón. Entonces dice el niño que él estaba en un hogar muy económicamente muy medido, y entonces no pudieron comprarle el videojuego, pero él mentalmente, como era un niño de 6 años, decía, yo quiero comprar el videojuego para salvar a Tristón. Y entonces dice que en la escuela les pusieron una tarea a fin de año, que le escribieran a Papá Noel algún deseo, alguna petición. Y él dice que él escribió que yo pueda salvar a Tristón. Y entonces dice que cuando abrieron los regalos ya en la Navidad, tal vez la profesora le había dado las cartas a los papitos, y entonces dice que cuando abrió el regalo de él, adivinen quién estaba ahí dentro del regalo. El perrito Tristón. Un peluche del perrito Tristón. Y entonces dice que él se alegró tanto porque dije, sí, yo salvé a Tristón, le pedí a Papá Noel salvarlo y yo lo salvé. Y dice que dormía, comía, se iba a estudiar con el perro ahí dentro del bolso, que dormía abrazado con el peluche. Y dice que se encariñó tanto que cumplió los 14 años, los 15 años, los 16, llegó hasta los 23 años durmiendo con el perrito Tristón. Porque dice que en la mente concebía que él había salvado al perrito. Hermano, es una sencilla anécdota de alguien que pensó que salvó a alguien. Pero nosotros no es una historia de que alguien se supone que fue salvado. Nosotros fuimos salvados por el Señor. Fuimos salvados, fuimos rescatados. Por esta razón el Señor te acompaña donde quiera que vas.
El Señor nos acompaña de día, de noche, duerme con nosotros, vive con nosotros, está con nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? A su nombre. Hermano, en nosotros se manifiesta la historia del amor real de Dios. El amor de Dios se pronuncia en el hebreo Hesed. Hesed. Así se pronuncia el amor de Dios. El ser humano, ningún ser humano conoce Hesed, solamente Dios, porque en esa palabra, el amor de Dios, Hesed, el Hesed, dentro de esa palabra está amor, compasión, cariño, ternura, bondad. Todos los sentimientos más nobles que uno pueda llegar a pensar están en el amor de Dios. Todo está reunido ahí. Nosotros no conocemos el Hesed porque amamos lo que nos conviene. Amamos al que nos ama. Pero Dios nos amó cuando ninguno estaba dando nada por nosotros, hermano. El Señor no dijo en el cielo, Jesús y el Espíritu Santo, ellos no dijeron, ¿cuánta falta nos hace en el cielo, Fernando Rodríguez? Hay que hacer algo porque el cielo no es cielo si no está Él. Vamos a salvarlo. Y que el Padre hubiese preguntado allá, ¿qué hacemos para salvar a Fernando Rodríguez? Porque es que hace mucha falta en el cielo. Y que Jesús hubiera dicho, papá, yo voy. Y el Espíritu Santo, lléveme con usted porque hay que traer a Fernando Rodríguez. No, hermano, eso no ocurrió así. Somos salvos sencillamente por el amor de Él, por su amor, por su misericordia. Llegan los científicos a concluir que el ser humano es sencillamente un polvo de estrellas. Eso llegan a concluir los científicos, que nosotros somos apenas un polvo de estrellas. Hermano, usted y yo somos lo que somos, porque la Biblia dice que Dios nos ha puesto un nombre. Porque Dios nos ha puesto nombre y a veces usted no sabe, pero usted sale de su casa y el vecino queda diciéndole a la esposa, ¿qué pareja esa? ¿Qué señor ese? ¿A dónde irán? ¿A qué iglesia asistirán? Me gusta la manera de ser de ese tipo. Dice a veces los vecinos, me gusta la manera de ser de esa señora. Y aunque no parezca, hermano, hay muchos ojos puestos sobre usted y sobre mí. Muchos ojos que están allí vigilándonos, mirándonos. Y de forma positiva hasta admirando lo que nosotros somos, cómo vivimos. A veces admiran la manera como vestimos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo nos comportamos, cómo nuestros hijos aprenden a ser sociables, porque la juventud de hoy día ni eso hacen. Les cuesta saludar. Pero a veces dicen, los hijos de los evangélicos, ¿cómo saludan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? Hermano, todo se lo debemos ¿a quién? A Él, a Dios, al que nos salvó. A Yeshua, Dios nuestro Salvador. Colóquese de pie, amado hermano.